Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este espacio para la información en Canal Palma del Río. Vamos a analizar, como siempre lo hacemos con los distintos grupos políticos, el último pleno municipal, el del mes de noviembre, y saludamos al portavoz de Izquierda Unida, Francisco Martínez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar en nuestro estudio, como siempre. Vamos a analizar, como decía, ese pleno del mes de noviembre, un pleno cortito para lo que nos tenéis acostumbrados, porque hemos asistido a plenos de 5, de 6, de 7 horas. Este pleno duró 3 horas, con poquitos puntos. ¿Qué valoración hacen de este pleno del mes de noviembre? Bueno, depende en el sentido que te apetezca hacer la valoración, ¿no? Si lo valoramos desde el punto de vista que el pleno anterior duró más de 7 horas y este 3 horas y algo, pues te alegra, ¿no? Es decir, pues bueno. Pero después, si lo analizas desde el punto de vista de que una vez al mes hay un pleno ordinario y que en los plenos es precisamente donde se tiene que debatir, donde se tiene que hurgar en las materias y en las cuestiones y donde se deben de llevar, porque es el máximo órgano del ayuntamiento en el que toma decisiones importantísimas, pues bueno, quizás te genera la duda. Por lo tanto, es una sensación entre dulce y amarga, ¿no? Pero bueno, siempre pues el terminar más temprano, el no echar 7 horas, más de 7 horas en el pleno, pues te da tiempo después incluso a quedarte con los compañeros y compañeras del resto de los grupos para comentar algunas jugadas, ¿no? Aún así fue un pleno interesante para los partidos de la oposición. Izquierda Unida llevaba 2 mociones, 2 propuestas que emanaban prácticamente de los ciudadanos. Una de ellas en relación al Calonge, que usted mismo defendió y dijo que era el altavoz de los ciudadanos de Calonge, que se sentían un poco molestos, ¿no?, con el gobierno municipal. Sí, efectivamente. Es un método el que estamos usando, que creemos que yo creo que todos los grupos reconocían que es un buen método, ¿verdad? Que no solo se puede hacer con Izquierda Unida, como es normal, que se puede hacer con los otros grupos de la oposición. Lo que no es lógico es que se haga con el gobierno, ¿no? Que el gobierno lleve una moción en contra de lo que ellos no... denunciando lo que ellos no están haciendo, pero sí que es verdad que cuestiones como las que ahora mismo está haciendo Izquierda Unida, pues sí que animamos al conjunto de asociaciones, de colectivos, de vecinos de los barrios, para que utilicen a los grupos, a los concejales, ya que ellos no tienen la posibilidad, ellos y ellas no tienen la posibilidad de sentarse en el pleno para llevar su voz y para llevar la queja, la denuncia de las demandas de las cosas que son necesarias en su barrio, pues que utilicen a los concejales, que utilicen a los grupos políticos, como hemos hecho con el Mohino, como hemos hecho con el Calonge, y bueno, da resultados, ¿no? Porque si hace unos meses el gobierno del Partido Popular estaba negándose a acometer obras como es la instalación de depuradoras, tanto en el Mohino como en el Calonge, se le echaba la pelota, se la mandaba a la Junta de Andalucía. Gracias a que los vecinos se movilizan, reivindican, bueno, pues hacen oír su voz, aunque sea a través de los grupos de la oposición, pues hacen que efectivamente el propio equipo de gobierno recapacite y apruebe cosas que antes no quería aprobar. Hay, de todas maneras, yo creo, dentro de la importancia de este tipo de mociones, está después la importancia en que todos los grupos lo han aprobado, pero nos queda quizás ese discurso por parte del equipo de gobierno, no, pero mire usted, es que nosotros no dejamos de hacer cosas en el Calonge o no dejamos de hacer cosas en el Mohino. Pues muy bien, a lo mejor no estáis haciendo las prioridades que efectivamente los vecinos demandan. Si hubiese una mayor conexión, un mayor contacto de reuniones directas con el conjunto de vecinos de ese barrio, pues a lo mejor las obras que está acometiendo el ayuntamiento pues podrían cambiarse, porque los vecinos entienden que hay una demanda mucho más preocupante en esto que en lo otro. Por lo tanto, no hay que dejar de reconocer que tanto este equipo de gobierno como gobiernos anteriores se han hecho cosas en el Mohino, en el Calonge, en todos los barrios de Palma del Río, sin duda. Pues que os imagináis que estén gobernando y no hagan absolutamente nada. Pues claro que se hacen, pero desde luego son los vecinos los que saben realmente cuáles son sus carencias y cuáles son sus necesidades más inmediatas. De ahí que efectivamente esas reuniones que nosotros estamos manteniendo con colectivos, con asociaciones de vecinos, con vecinos directamente, pues son los que nos hacen llegar
las demandas y las prioridades de los que ellos quieren. Por lo tanto, de ahí la importancia de la moción, de ahí la importancia del acuerdo que se ha adoptado. Como yo digo siempre, ahora lo que hace falta es ejecutarlo, y desde luego ojalá y cunda el ejemplo el que han desarrollado tanto el Mohino como el Calonge para que a través de los grupos de la oposición en el ayuntamiento hagan valer su voz, hagan llevar sus sugerencias, sus críticas, sus peticiones, para que efectivamente el ayuntamiento no se olvide nunca, fundamentalmente, de esos barrios que están fuera del casco urbano y que en algunos casos necesitan más atención. No digo yo que se merezcan más atención porque sean mejores, no, simplemente por la distancia, por esa separación que existe en kilómetros entre el casco urbano y los barrios periféricos, pues es necesario además quizás que se levante un poco más la voz para que se le preste un poco más de atención. El Pleno tuvo algunos puntos administrativos, se aprobó el reglamento del cementerio, era un reglamento que ya se venía aplicando, pero que bueno, que se le ha dado forma y es que está consensuado a través de todos los grupos políticos en una comisión de régimen interior, donde se están revisando todas las normas o parte de esas normas del ayuntamiento. Me imagino que también ese trabajo que se está desarrollando y se está desempeñando en consenso va también en pro de los vecinos y vecinas de la ciudadanía de Palma del Río, porque es algo con lo que están todo el mundo de acuerdo, todos los partidos. Efectivamente, yo creo que el trabajo que se está haciendo en esa comisión hasta ahora va en dos vertientes. Una, que es necesario actualizar todo lo que es la reglamentación, normas y demás que tiene el ayuntamiento y que son competencias de su ámbito. Eso va a beneficiar sin duda cualquier gestión o cualquier actuación que el propio ayuntamiento tenga que realizar de cara a mejorar las infraestructuras o mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y después también está la otra parte importante, y es que son reglamentos, son normativas que no sirven para 4 años, sino que sirven para extendidas en el tiempo, y podrá efectivamente coincidir con otros gobiernos, con otras corporaciones. De ahí la importancia del trabajo que está haciendo esta comisión. Es decir, es largo porque son para cada normativa, cada reglamento que estamos modificando, son muchas las reuniones que desarrollamos, son muchos los debates, pero siempre buscando el consenso. Se alarga ese debate porque no es decir, pues vamos a votar, no, es debatir, es analizar, es tratar de convencerte, y al final se llega a un consenso bastante amplio. De ahí de que efectivamente hasta ahora lo que estamos llevando a pleno sea apoyado por todos los grupos, precisamente por eso, porque viene ya consensuado, viene ya trabajado, debatido, muchas horas. Además, con un trabajo, yo creo que impecable, que están realizando los técnicos de este ayuntamiento, fundamentalmente la asesora jurídica y la propia secretaria, que nos están haciendo un asesoramiento magnífico para que esas normas y esos trabajos que realizamos estén acorde con lo que marca hoy nuestras normativas y nuestras legislaciones vigentes. De ahí que yo creo que estamos haciendo, nos sentimos todos satisfechos, ¿no? No solamente van a ser críticas, ¿no? Y yo creo que nos sentimos todos satisfechos del trabajo que estamos realizando. Es decir, cuando hay esa voluntad de consenso, ese consenso se consigue. Cuando no hay voluntad, no la hay. Y cuando se tiene mayoría absoluta, un tipo de consenso de estas características se valora mucho más. Y de ahí nosotros, nuestro agradecimiento también al equipo de gobierno, a pesar de tener esa mayoría absoluta, esa apertura que se está produciendo en esta comisión, concretamente la Comisión de Régimen Interior, pues yo creo que es positiva y desde luego es de agradecer, vuelvo a decir, porque beneficia a los ciudadanos, como bien explicabas, beneficia a los ciudadanos y beneficia al futuro del funcionamiento de esta institución. Volvemos ahora a las mociones del Pleno, pero hubo un detalle que dentro de los decretos de alcaldía ofreció la alcaldesa. La alcaldesa habló de las novedades en relación a la licencia de obra de Plenoil, de la gasolinera de la Avenida de Andalucía. Habló que ya tienen la resolución del informe jurídico solicitado a Diputación, y que se pedía por parte de la plataforma gasolinera que se revocara la licencia de obra. Plenoil pedía que el expediente continuara hacia adelante. Ese informe de Diputación lo que dice es que no se puede revocar esa licencia de obra y que el expediente debe seguir su curso, debe seguir adelante. ¿Cómo valora esto Izquierda Unida? Bueno, nosotros seguimos planteando que ante la realidad en la que hoy nos movemos, es decir, esa
ese visto bueno medioambiental que se le tiene que dar desde el ayuntamiento para ejercer ese servicio que quiere prestar Plenoil, pues no le da esa posibilidad. Sí que es verdad que ese informe que hace la Diputación, donde dice que hay que retrotraerse para iniciar de nuevo todos los expedientes, absolutamente todos los expedientes, nosotros estamos absolutamente convencidos que llegaremos al mismo punto. Porque el tema ambiental, el tema de la necesidad de proteger la salud y los derechos de los vecinos que viven en el entorno más inmediato de donde se quiere instalar esa gasolinera, pues entendemos que efectivamente esos informes no van a vulnerar esos derechos y ese, digamos, especial cuidado que hay que tener fundamentalmente con los seres humanos. De ahí que el que nos volvamos a retrotraer nuevamente al principio, estamos convencidos de que llegaremos nuevamente a la misma situación. De ahí que nosotros apoyásemos de que no tenía sentido seguir adelante con esa licencia de obra, porque creíamos que efectivamente el tema ambiental va a impedir que se pueda ejercer ese servicio que va a prestar Plenoil. ¿Y qué es lo que vamos a seguir? Pues bueno, vamos a seguir durante años, porque esto es volver a empezar, volver a presentar recursos, es decir, informes, recursos, sentencias, recursos sobre esa sentencia, y al final no sé cuándo acabará todo esto. Seguimos teniendo allí un solar que sigue siendo todavía, por mucho que le hayan puesto una valla de rafia alrededor, pues sigue siendo un peligro, sigue siendo un riesgo y desde luego sigue siendo algo que afea tremendamente a lo que es la avenida. Habiendo posibilidades, porque hay otras posibilidades en otros puntos de fuera del casco urbano de Palma del Río para poder instalar este tipo de negocios, seguir insistiendo en que en el centro del pueblo se tenga que instalar una gasolinera, la cual nosotros vamos a ejercer todo nuestro derecho y toda nuestra fuerza y vamos a hacer llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que se movilice, para que impida que se pueda montar no esta gasolinera, sino cualquier otra gasolinera en el casco urbano, pues yo creo que es redundar en algo que desde luego no merece la pena. Es decir, aguantar nuevamente una serie de años, nuevamente con burocracia, moviendo papeles y manteniendo el solar que se mantiene allí, cuando los vecinos nunca se van a quedar parados y formaciones políticas como Izquierda Unida nunca nos vamos a quedar de brazos cruzados desde el momento en que se intente nuevamente instalar esa gasolinera. Por lo tanto, es volver a empezar, pero a volver a reescribir lo que ya está escrito. Bueno, pues esa valoración que es interesante, uno de los informes de alcaldía que pudimos conocer en este pleno. Volviendo a las mociones, otra moción que presentaba Izquierda Unida sobre el uso de la bicicleta en Palma del Río. Tenemos una ciudad llana, tenemos una ciudad que en muchas zonas hay ciclocalle, hay carril bici y lo que ustedes buscan es el fomento y la concienciación del uso de la bici en la ciudad, ¿no es así? Efectivamente, ya le gustaría a algunas ciudades de cualquier lugar pues tener las posibilidades que tiene Palma del Río para efectivamente potenciar el uso de la bicicleta, ¿no? No es comparable, por ejemplo, Cazorla, los que conozcáis Cazorla, en recorrer Cazorla en bicicleta y compararlo con Palma del Río, pues hay una diferencia, ¿no? Hombre, yo creo que Palma del Río reúne todas esas condiciones para moverte, no ya solamente en bicicleta, es decir, pasear por Palma del Río siempre es agradable porque es muy llano, todo está muy cerca y te permite efectivamente no solamente pasear en bicicleta, sino andando, pero el uso de la bicicleta yo creo que se debería de fomentar mucho más desde el ayuntamiento para que cada vez dependamos menos del coche. Por el riesgo que produce efectivamente el tránsito de vehículos por las calles del pueblo, por la contaminación que se produce en cuanto a gases y por la contaminación de ruido que produce también. Por lo tanto, yo creo que la bicicleta es todo beneficio. Pero claro, cuando decimos hay que apostar, no basta con que se apruebe una moción, sino que ahora hay que desarrollar esas cuestiones que se planteaban en esa moción. Es decir, hay que facilitar que haya un carril bici que te lleve a todos los lugares de Palma del Río. Cuando digo todos los lugares, que te pueda llevar al mercado, que te pueda llevar a la Casa de la Cultura, que te pueda llevar al espacio joven, es decir, que te pueda llevar al centro de salud, carriles bici donde cualquier ciudadano se puede montar en su bicicleta y siguiendo ese carril bici puede ir a cualquier punto turístico, de servicio, de administración en Palma del Río, que haya infraestructura para que cuando tú llegas a cualquier lugar, que llegues al mercado, que llegues al centro de salud, haya zona donde tú puedas aparcar tu bicicleta, es decir, que haya incluso ciclovías
ciclovías, no ya solamente el carril bici en el casco urbano, sino que en el entorno de nuestro municipio haya esas ciclovías para que también se pueda practicar el paseo fuera del casco urbano. Es decir, yo creo que el uso de la bicicleta es algo que nos va a traer salud, que nos va a traer belleza y que desde luego nos va a traer seguridad. Por lo tanto, el apoyo, el respaldo de todos los grupos a esta propuesta, pues también nos llena de satisfacción, y ahora lo que hace falta es ponernos a trabajar en algo que la moción lo que hace es complementar algo que ya teníamos ordenado en nuestro ayuntamiento, ¿verdad? Por lo tanto, de lo que se trata es de que esa ordenación que tenemos sobre la sostenibilidad en nuestro ayuntamiento se saque del cajón y empecemos a desarrollarlo, entre otras cosas también con lo que planteamos en esa moción. Veremos cómo se desarrolla esa moción y los acuerdos a los que se llegó. Todo esto salió por unanimidad, tanto la moción de Calonge como la moción del uso de las bicicletas. La que no aprobó el equipo de gobierno fue la presentada por el Partido Socialista, una moción para apostar por la dependencia, por la ayuda a domicilio, una moción que también apoyó Izquierda Unida, que tenía que apoyar, ¿no? ¿Por qué? Había una lógica una lógica ilógica, porque en uno de los debates, creo que fue en la moción sobre el Calonge, hubo una autocrítica por parte de la portavoz del Partido Socialista en cuanto a su época de gobierno de su propio partido, y yo le dije algo que es una realidad, es decir, no hay nada más valioso en política que reconocer los errores, y que hoy el Partido Popular no sea capaz de reconocer que el tema de la ley de dependencia no se está cumpliendo en Andalucía como se debería de cumplir, y que estamos en unas ratios muy por debajo de las que están otras comunidades autónomas, pues yo creo que desde luego es ocultar lo que no se puede ocultar, porque todo el mundo conoce esa realidad. De todas formas, nosotros también le planteábamos al Partido Socialista la posibilidad, antes de que fuera pleno, la posibilidad de presentar una enmienda a la propia moción para municipalizar el servicio, porque entendemos que la mayoría de los problemas que se tienen en cuanto a la ejecución del servicio, en la prestación del servicio de cara a los dependientes, pues tienen mucho que ver con la privatización del servicio. El Partido Socialista no estaba de acuerdo con esa enmienda, por lo tanto nosotros, si hubiesen estado de acuerdo, incluso nosotros nos hubiésemos adherido a la propia y hubiésemos formado parte de esa moción. Pero sí que teníamos que votar a favor, claro que sí, porque las peticiones que se hacían en esa moción coinciden con nuestras reivindicaciones, creemos que son justas, creemos que dice la verdad, que quizás le faltaba ese detalle mucho más allá, que es el que Izquierda Unida pide siempre fundamentalmente en lo que tienen que ser servicios públicos. Y bueno, yo creo que efectivamente una moción de esas características, votar en contra por parte del Partido Popular fue un error tremendo, pero al fin y al cabo no está perjudicando al gobierno de Andalucía, sino en todo caso hace lo que realmente está demandando hoy la población, y es que un equipo de gobierno local, una alcaldesa, es la primera que se tiene que poner a la cabeza de la ciudadanía para pedirle a la administración, sea del color que sea, aunque sea de tu propio color, pedirle mejoras para garantizar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que tú estás gobernando. Por lo tanto, yo creo que cometieron un error tremendo, porque tampoco se estaba planteando nada del otro mundo en esa moción, y no reconocer los errores pues hacen efectivamente que tengamos que decir las carencias que desafortunadamente tiene hoy el Partido Popular en Palma del Río en cuanto a credibilidad. Francisco Martínez, ruegos y preguntas. ¿Qué destacar de este apartado del Pleno? Fue cortito también. Pues que hubo menos que en otras ocasiones y nos permitió efectivamente terminar antes. Yo vuelvo a insistir en que los ruegos y las preguntas son un elemento importante fundamentalmente para canalizar también algunas cuestiones que nos plantean desde la ciudadanía, pero vuelvo a repetir, es decir, vemos como un pleno tras otro se van repitiendo peticiones de ruego, preguntas que siempre tienen la misma respuesta, es decir, tomamos nota, pero que desde luego después, mira, un caso muy curioso que sale en el debate de la moción del Calonge. Nosotros cuando estuvimos en el Calonge, los propios vecinos nos llevaron a ver una portería de jugar al futbito, donde uno de los hierros estaba suelto. Es decir, si ese hierro se salía del sitio donde estaba, la portería se caía. Es decir, cualquier crío jugando le podía haber dado un golpe a ese hierro y se le cae la portería encima. Pues yo le puedo garantizar que si le da en la cabeza lo mata.
Nosotros automáticamente, es decir, decidimos se llamó al equipo de gobierno para que eso lo arreglaran fundamentalmente por el riesgo y el peligro que tiene. La respuesta es que al día siguiente eso iba a estar arreglado. Bueno, pues debatimos la moción, de eso ya hacía más de un mes, esa portería seguía sin arreglar. De ahí que digo lo mismo que con los ruidos y las preguntas. Tomamos nota, pero al final, no, mire usted, hay cosas que efectivamente se tiene que actuar. Se tiene que actuar y siguen insistiéndonos, es decir, no, comentarnos cuáles son los problemas que hay, que inmediatamente vamos a actuar. Bueno, pues lo hemos hecho. Y el tema de la portería del Calón, que lo hicimos. Y no se nos hace caso. La respuesta de la portería fue que se tenía que presupuestar, sí, ¿no? Incluso, sí, ¿no? Sí, Eso. sí, nos dijo el señor Trujillo que ya se había presupuestado. Después de más de un mes ya se había presupuestado el que fuese una persona a darle una soldadura a esa portería, porque no estábamos planteando que se pusiera nueva. Si se pone nueva es mejor, pero de momento de lo único que queremos es garantizar que no haya riesgo para los chavales que juegan allí al fútbol, ¿no? Bueno, pues veremos lo que pasa en el siguiente pleno de los presupuestos. De los presupuestos. Supongo que ya están en modo cuentas del 2025. Sí. Propuestas que pueda avanzar Izquierda Unida. Ya conocemos el borrador del equipo de gobierno. No sé si puede hacernos una primera valoración de ese borrador. Bueno, la pregunta sería, después de analizar el borrador, hay que decir que, mira, el Partido Popular, señor Trujillo decía en la rueda de prensa, llevamos un año preparando los presupuestos. Es normal, ¿no? Es normal. Un año preparando los presupuestos. La oposición tiene 20 días para analizar esa propuesta de presupuesto, presentar enmiendas y articular un discurso, bien positivo, bien negativo, para analizar, una vez analizado, hacer un discurso político en ese pleno. Por lo tanto, hay, yo creo que una injusticia tremenda cuando el propio equipo de gobierno no nos da todas las herramientas que la ley dice que nos tiene que dar. Es decir, para analizar bien unos presupuestos, nosotros necesitamos, como lo tiene el equipo de gobierno hace sus presupuestos en base, que es lógico, en base a la ejecución del presupuesto anterior. Es decir, tú tienes un listado de partida por partida y has visto el nivel de ejecución de cada una de las partidas. Si esas partidas las vas a repetir, pues sabes más o menos el nivel de presupuesto que le tienes que poner, si tienes que quitarle, si tienes que añadirle. Pues a la oposición le viene lo mismo. Es decir, nosotros necesitamos un informe de partida por partida de ejecución para valorar el cumplimiento de los objetivos, del cumplimiento del presupuesto del año anterior. Bueno, pues no se nos da. Se nos dan papeles, se nos dan muchos papeles, pero desde luego no son las herramientas. Sí son necesarias, los papeles que nos han dado son necesarios, pero faltan elementos importantísimos para que la oposición pueda hacer su trabajo bien hecho. Primera crítica. Después, puede haber una pregunta, es decir, ¿Palma del Río merece unos mejores presupuestos que los que ha presentado el Partido Popular? Sí, sin duda, pero llega la otra pregunta. ¿Cómo? Pues desde luego mejorando los presupuestos que ha presentado el Partido Popular, que son prácticamente una copia, una continuidad de lo que ya presentaron con anterioridad. Pero hay una cosa fundamental para nosotros. Es decir, votar a favor o en contra de unos presupuestos no va en función de las enmiendas que te apoyen o no te apoyen. Eso influye sin duda. Nosotros ya estamos presentando nuestras enmiendas, estamos terminándolas, porque además llevamos tiempo trabajándolas y demás, y estamos ya prácticamente presentando esas enmiendas. Pero no vamos a negociar. Nosotros entendemos que cuando se hacen unos presupuestos, los presupuestos con un equipo de gobierno con mayoría absoluta no se negocian. Es que no tiene sentido negociar unos presupuestos porque no lo necesitan. Nosotros presentamos nuestras enmiendas, vosotros no las aceptáis o no las aceptáis. Y desde luego el nivel de aceptación de las enmiendas que nosotros presentamos va a influir sin duda en la posición política que tenga ese grupo a la hora de valorar esos presupuestos. Pero no es solamente eso. Se valora mucho cómo se hacen los presupuestos. Para nosotros desde la izquierda entendemos que la participación ciudadana es fundamental. Nosotros entendemos que la participación ciudadana tiene que estar en todos los elementos políticos de una institución tiene que estar la participación ciudadana. Y que a mí me diga la alcaldesa que ha habido participación ciudadana porque se han reunido con una serie de representantes de colectivos y que han hecho aportaciones, eso no es participación ciudadana. Eso es la opinión de una serie de representantes que vete usted a saber si esa opinión de ese representante viene avalada por el conjunto de vecinos a los que representa, no sé si me entiende. Es decir,
hay una reglamentación sobre el tema de los presupuestos participativos, una reglamentación donde el debate es real, no solamente en representantes, sino en el conjunto de la ciudadanía. Y digo más, hay ciudadanos que tienen reglamentado el tema de los presupuestos participativos, donde hay aspectos importantes de los presupuestos, donde las decisiones que se toman en los vecinos son vinculantes para el propio equipo de gobierno, aunque es rodear un poco la ley, ¿verdad? Es un poco, pero claro, está esa voluntad de aportar esta participación ciudadana. Por lo tanto, la participación ciudadana para nosotros también es fundamental. Es decir, la forma en que se hacen los presupuestos, la forma en que se elaboran, la forma en que se proyectan y desde luego las enmiendas que nos aceptan o no nos aceptan, tienen mucho que ver en la posición política que después nuestro grupo político va a tener, que no será la posición política de los concejales. Eso es importante decirlo, porque a veces nos dicen, ¿y cuál es vuestra opinión? Pues mire usted, nuestra opinión la dicta nuestra asamblea, que nuestra asamblea participa del debate de esos presupuestos que todavía no se ha producido. Se tiene que producir y es la asamblea la que marcará, teniendo en cuenta todas esas cuestiones que yo he dicho antes, nos marcará cuál es la posición política que Izquierda Unida tendrá ante estos presupuestos. Pero yo ya he hecho un avance, ¿no? Pues esperamos con ansia ese pleno de los presupuestos, que seguramente será largo y que analizaremos aquí y veremos también partida por partida cómo se debate y cómo se gestiona el dinero de los ciudadanos de Palma del Río. Francisco Martínez, portavoz de Izquierda Unida, gracias por analizar este pleno del mes de noviembre. Nos volvemos a citar tras el pleno de presupuestos para hablar de todos estos temas. Gracias. Siempre a vuestra entera disposición y muchísimas gracias a vosotros. Nosotros continuamos con la programación habitual de esta casa, de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.